Muy buenas noches. Soy Agustín Corona y estamos a punto de empezar con este webinar acerca de los 40 secretos para vender mejor, para hacer mejores ventas. Em, Esperamos no hayan tenido problemas para conectarse. Yo tuve ahí un detalle, pero ahorita ya se arregló. Así es que, de cualquier manera, esta grabación va a grabar, esta webinar se va a grabar y va a quedar en el canal de DHC Training para que puedan, pues, verlo posteriormente, revisarlo o compartirlo o lo que necesiten hacer con él. ¿De acuerdo? Les voy a pedir, por favor, que entonces iniciemos esto. Ustedes pueden usar, obviamente, el chat para compartir algunas cosas o para preguntarme algunas otras. Estoy viendo que está entrando todavía gente. Vamos a esperar solamente un minuto antes de iniciar. Veo que hay gente de Estados Unidos, obviamente de la República Mexicana, hay gente de Sudamérica, y eso me da mucha alegría, mucha eh, satisfacción de que podamos tener a varias personas aprovechando este webinar. Muy bien. De repente voy a desaparecer de pantalla, pero voy a aparecer con la presentación para poder ir siguiendo. Al final les voy a decir dónde pueden ustedes encontrar esta presentación también vía un PDF para que lo puedan revisar. Algunos otros anuncios que vamos a tener al final, pero de cualquier manera vamos a tener toda la información en nuestra página en DHC Training para que ustedes la puedan tener más a la mano, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, pues vamos a iniciar con la presentación. Y para eso vamos a pasar a nuestra presentación tal cual, en un PowerPoint, ¿de acuerdo? Y vamos a compartir nuestra pantalla. Muy bien, aquí tenemos entonces ya la pantalla y vamos a iniciar con este webinar del mes. Este webinar se va a repetir otra vez el próximo sábado, pero va a quedar permanentemente en el canal de YouTube. ¿Quiénes somos? DHC Training es desarrollo de habilidades y competencias. Estamos en la Ciudad de México y nos dedicamos precisamente al desarrollo y entrenamiento para tener resultados, cambios directamente en las empresas, en los ejecutivos, ¿de acuerdo? Nuestra misión son resultados rápidos que superen expectativas. Y básicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues porque tenemos 30 años más de experiencias directivas reales, es decir, de experiencias como directores, como gerentes, etcétera. Todas las personas que tenemos aquí tenemos muchos años de experiencia. Ya tenemos más de 25 años impartiendo programas de desarrollo, como cuáles: coaching, liderazgo, negociación, ventas, equipos de alto desempeño, comunicación, servicio, ¿de acuerdo? Nos avalan varias instituciones, varios premios que hemos tenido y varias certificaciones. Por ejemplo, algunas de las certificaciones que hemos tenido de la World Coaching Corporation, de la World Confederation of Business, de incluso la más reciente, que es la de Harvard Business, con un sistema global de ejecutivos, en donde nos certificamos para emplear esas herramientas en nuestros talleres y en nuestros cursos. Llegamos a muchos países, pero básicamente en México estos son algunos de nuestros casos de éxito. Como pueden ver, de todo un poco, desde industrias, corporativos, empresas transnacionales y de todos los rangos, ¿no? Desde bancos hasta cuestiones de ingeniería y financieras, incluso gobierno como CFE. ¿Cuáles son los resultados que han tenido estas empresas? Pues un mayor compromiso con su gente, un trabajo en equipo y resultados del personal. Elevamos el desempeño de un 5 a 20% medido por ellos mismos. Y además, ellos dicen también que su gente ahora tiene herramientas para lograr sus metas un 30% más rápido, ¿de acuerdo? O sea, en tiempos ayudamos mucho a que se mejore esa parte. Y básicamente elevamos la productividad de las ventas, al menos en un 5%, pero hemos tenido casos en donde han logrado su cuota 3 meses antes de lo esperado, y lo han incrementado incluso en un 30, incluso hasta un 50% más en cuestiones de ventas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos talleres personalizados, por supuesto, para las empresas. Em,
y les damos un seguimiento, un coaching empresarial en cada uno de esos talleres. Tenemos talleres abiertos que son solo dados ahorita en la Ciudad de México. Es decir, tenemos un calendario que pueden ver en la página de hctraining.com y tenemos muchos temas ahí ya en nuestro calendario. Y tenemos talleres cortos que también son de 4 o 5 horas, que pueden ser presenciales o también puede ser online. Entonces, para gente que está en otro país o en otra ciudad, también los podemos hacer online y son talleres, o sea, son talleres que podemos tener también, ¿de acuerdo? Eh, no solamente es un video, sino son en vivo y son con dinámicas. Y también, bueno, tenemos el coaching empresarial y el sales coaching como parte de nuestros servicios. Muy bien, después de nuestra presentación de quiénes somos y por qué estamos haciendo esto, vamos a iniciar ya directamente con nuestra presentación del día de hoy, que son los 40 secretos para vender más. Esta es la primera parte solamente, de tal manera que nada más vamos a ver 20 secretos, ¿no? En el próximo mes, cada mes tenemos un webinar, vamos a ver los siguientes 20 secretos. Pero en esta ocasión vamos a ver estos secretos que están aquí en pantalla. 4 secretos para preparar la parte inicial de nuestra estrategia. Después vamos a ver 5 secretos para conocer mejor a nuestros clientes. Y finalmente vamos a ver otros 11 secretos de estrategias para conquistar mejor al cliente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la primera parte, que es prepara tu estrategia para iniciar. Ok, el primer secreto, la primera impresión es clave. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, todos sabemos que no tenemos una segunda oportunidad, ¿de acuerdo? Para causar una primera buena impresión. La primera impresión es la que cuenta. Entonces, cuando vamos a iniciar con un cliente, hagámoslo bien, hagamos que esa primera impresión quede permanente en la mente de ese cliente. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues enfocándonos en satisfacer los deseos del cliente, no solamente en darle una oferta, en presentarle una oferta, un folleto, un precio, sino realmente tratar de satisfacer los deseos del cliente. Un poquito más adelante vamos a ver cómo hacer esto de una manera más específica, ¿de acuerdo? Pero ahorita pensemos en de qué manera yo puedo satisfacer al cliente. Hagamos una lista de qué puedo hacer adicional para causar esa primera buena impresión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si el inicio es débil, el final también lo va a ser. Entonces, aprovechemos ese primer encuentro que tenemos con nuestros clientes, ese primer acercamiento donde nosotros buscamos al cliente o donde el cliente nos busca a nosotros, da igual. Finalmente, ese primer encuentro tiene que ser permanente, tiene que ser de veras algo que el cliente recuerde, ¿de acuerdo? Entonces, que ellos sientan al final que son importantes para nosotros, que realmente queremos darles un servicio, queremos exceder sus expectativas. Entonces, con nuestra gente o nosotros hagamos una lista de qué podríamos hacer para causar esa primera impresión. Más allá de lo normal, de en qué le puedo servir o cosas de ese tipo, hay algo que podemos hacer diferente en en nuestro primer acercamiento. Muy bien, vamos a ir al segundo de los secretos para mejorar nuestras ventas, y es traza un plan para conquistar a los clientes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, tenemos que crear un plan general antes de entrar con nuestros clientes. Es decir, si ya tengo yo, por ejemplo, una base de datos o ya tengo algunas llamadas, etcétera, bueno, investigo un poco al cliente, trazo un plan de qué podría querer ese cliente, qué querría de nosotros, qué podríamos ofrecerle, ¿de acuerdo? Y no solamente es una cosa, sino son varias cosas. Entonces, tracemos un plan incluso, por ejemplo, lo que yo hago antes de ir con uno de los clientes o unos prospectos, además de investigar, además de checar su página de internet, las noticias, etcétera, hacer algunas llamadas si es posible, de otros proveedores, en fin. Lo que yo hago es un planecito de
qué es lo que quiero en mi primera cita. Es decir, qué es lo mínimo que yo esperaría en esa primera cita. ¿Qué es lo que pretendo enseñarle, mostrarles? Por supuesto, si yo pretendo mostrarles un producto o algo, pues voy preparado con una muestra, voy preparado con los folletos, etcétera. Pero básicamente ahí en la primera, vamos a verlo un poquito más adelante, es escuchar al cliente, más que otra cosa. Pero finalmente voy preparado para todo lo que pudiera él preguntarme, para todo lo que él pudiera pedirme, ¿de acuerdo? Entonces, perfilemos a cada uno de nuestros proyectos, o sea, hagamos un perfil de ciertos tipos. Por ejemplo, yo tengo un perfil para corporativos, otro para pymes, otro para gobierno, ¿ok? Y cada uno, en general, yo sé cuáles son sus necesidades. Entonces, ustedes perfilen, o sea, hagan un perfil de sus clientes típicos y traten de ver cuál es la necesidad en la manera general de ese tipo de perfil, de ese tipo de cliente. ¿Ok? ¿Y cuál es la finalidad? Pues desarrollar acciones puntuales dirigidas para cubrir esos vacíos en cada uno de esos perfiles. ¿De acuerdo? ¿De qué manera yo puedo apoyar a ese cliente, a ese perfil de cliente, para cubrir ese vacío, ese hueco, ese algo que ellos necesitan de manera general? ¿De acuerdo? Y recordemos que un plan es solamente un punto de partida. Por supuesto que nos vamos a tener que adaptar a cada caso porque cada cliente es diferente. Aquí lo que estoy diciendo es de manera muy general, vamos a poner un perfil y de manera muy general yo sé que ese cliente podría necesitar ciertas cosas, pero nos vamos a adaptar según el caso y según el cliente. ¿De acuerdo? Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y tratar de anticiparnos a lo que él nos pueda pedir. Entonces, primero me hago un planecito y me trato de anticipar. Pero finalmente lo primero que tengo que hacer es escuchar. ¿De acuerdo? Dios nos dio dos oídos y nos dio una boca porque tenemos que escuchar dos veces más de lo que hablamos. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos pequeñas preguntas para que el cliente hable, hable y hable. Permitimos que el cliente nos explique qué es lo que desea. Aquí tenemos que hacer una labor de coaching. Un coach es muy diferente que un consultor. Un coach solo hace preguntas. Un consultor da las opiniones y dice cuál es el remedio, ¿de acuerdo? En este momento somos coaches. Somos coaches que tenemos que estar haciendo preguntas y escuchando y además observando, porque como dice ahí, en ocasiones las palabras no son suficientes. También veamos el rostro de la gente, veamos cuáles son los ademanes que ocupa. Todo ese tipo de cosas cuenta mucho para entender al cliente. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que primero tenemos que hacer es escuchar para entender. Después, cuando ya con toda la información que nos dio el cliente y que nosotros hicimos preguntas inteligentes para captar qué es lo que ellos necesitan, hablemos ahora sí de los beneficios de tu producto. Por favor, no hables de características, habla de qué puede hacer tu producto por ese cliente, pensando siempre en lo que él te informó que necesita, ¿ok? Y qué puede hacer para solucionar sus problemas, sus necesidades. Entonces, hablemos de beneficios, no hablemos de características, ¿de acuerdo? Y la otra es, recordemos que la excelencia en servicio solo es posible cuando se hace una satisfacción clara de las expectativas del cliente, ¿ok? Y cuando eso se supera incluso, cuando la expectativa del cliente se supera. Entonces, como conclusión de este punto es anticipémonos, vayamos más allá, ¿ok? Más allá de lo que el cliente esperaría. Pensemos entonces en nuestro producto, en nuestro servicio, pensemos qué es lo que el cliente espera y démosle un extra, demos dice la Biblia por ahí, es caminar la milla extra, ¿no? Es un valor agregado, es algo adicional que nos puede distinguir incluso con ese pequeño adicional de la competencia, ¿de acuerdo? Y lo podemos hacer en muchos aspectos. A lo mejor algo muy general para todos nuestros clientes y para nuestros mejores clientes,
un pequeño servicio extra, un detalle extra. Y no tiene que costarnos, no tiene que ser algo adicional, pero sí son detalles, por ejemplo, que podemos tener y que si sabemos que lo tenemos en el Facebook y el Facebook nos avisó que hoy es el aniversario de la empresa o cumpleaños de nuestro director de esa empresa, que es nuestro mejor cliente, pues un pequeño detalle de al menos recordarle, hacer una llamada, algo que diga, oh, soy importante para esta persona, ¿no? Son cosas que no cuestan y que podemos hacer. Muy bien, eso nos lleva precisamente también a que tenemos que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y eso tiene que ver con el secreto 4, que también como parte inicial de todo es elijamos un buen lugar para nuestro negocio. Y no solamente me refiero a un lugar físico, también elijamos un lugar virtual, es decir, necesitamos también recordar que ahora no solamente la cliente nos busca físicamente, sino nos busca en el Internet. Entonces tenemos que escuchar a, a nuestros clientes a ver en dónde nos buscan. Si nos buscan vía Internet, si nos buscan vía nuestras redes sociales, tenemos que estar en esos lugares. Es decir, tenemos que tener un lugar en Facebook, un lugar en LinkedIn, un lugar también en la red, es decir, nuestra página. Tenemos que tener una página hecha por un profesional si es que nosotros no sabemos hacer las páginas. Y hay muchos lugares en donde nosotros podemos contratar a alguien que nos pueda ayudar. ¿De acuerdo? La ubicación física es un punto fundamental para que nuestros clientes vayan con gusto, sin complicaciones. Si tenemos un lugar en donde es complicado llegar, es complicado estacionarse, o me puedo estacionar, pero me va a costar muy caro, o a lo mejor es hasta dudoso, o puede ser peligroso, etcétera. Bueno, los clientes van a dudar en contigo si tiene todos esos problemas y complicaciones. Entonces, en la medida de posible, tratemos de facilitar a nuestros clientes para que ellos vayan con gusto a nuestro negocio. Recordemos todos esos puntos, ¿de acuerdo? Recordemos también buscar que tengan vías de acceso, vías de comunicación para llegar a nuestro local, a nuestra empresa, el tipo de zona, es decir, que no sea demasiado conflictiva, peligrosa, de difícil acceso, etcétera. Y consideremos que tengamos un estacionamiento propio, si es posible, ¿ok? O si no, hacemos una alianza con uno cercano que nos pueda ofrecer tarifas especiales, que a lo mejor nosotros le pagamos la primera hora y los siguientes son, no sé. Es algo que tenemos que acercarnos con estacionamientos y ver qué opciones podemos tener con con nuestros clientes, ¿ok? Estos son los 4 puntos para iniciar con la parte de preparar nuestro plan de acercamiento a nuestro cliente. Ahora, vamos a entrar a la parte de cómo conocer a nuestros clientes. Algunos puntos, ¿de acuerdo? Estos no son todos, pero son algunos los más importantes que yo he encontrado para conocer a nuestros clientes y por supuesto tenemos que adecuar esto a nuestro mercado y a nuestro producto. Ok, el primer punto es estudiar el mercado, estudiar tu mercado. ¿Y cómo hacemos esto? Pues invertir tiempo en ser expertos de tu mercado. Vayan a exposiciones comerciales relacionadas a su mercado, a su área, a su industria, y ahí que los hablen con las personas, que los consideren importantes, ¿de acuerdo? Que sean una persona que si pueden incluso tener charlas, tener incluso conferencias, seminarios dentro de esa exposición, los van a ver como expertos y por supuesto se van a poder posicionar un poco mejor que cualquier otro de la competencia que no está allí, ¿de acuerdo? Si pueden tener un stand, mucho mejor. Pero si no te pueden tener stand, al menos vayan, hablen con gente, vayan, asistan a las conferencias y si pueden, hagan ustedes mismos una conferencia en donde la gente los conozca. Aprovechemos cada ocasión que tengamos para ver qué está haciendo también la competencia, ¿de acuerdo? Para detectar. Por supuesto, en las expos, acerquémonos al stand de la competencia. Busquemos en Internet a ver qué están haciendo, ¿de acuerdo? Detectemos también nuevos tipos de productos o servicios
que a lo mejor la gente ahora está demandando, que está pidiendo y a lo mejor yo no lo tengo. Entonces, tratemos de averiguar y estudiar nuestro mercado lo mejor posible. Es decir, mantengámonos al día para ver las tendencias que hay en el mercado. Veamos también publicaciones especializadas, involucrémonos, participemos en cámaras, organizaciones, etcétera, que están relacionados a la que nosotros hacemos. Muy bien, eso nos lleva al punto 6. Pongámonos en los zapatos del cliente. ¿Ok? ¿Qué es esto? Básicamente, hay un error muy grave que es pensar que el servicio al cliente es una actividad estándar y que las mismas tácticas van a funcionar para todos los clientes. Eso es un error. Cada cliente es diferente, cada cliente necesita cosas diferentes y los tenemos que atender de diferente manera, ¿de acuerdo? No es lo mismo atender a un cliente del norte del país que necesitan que se les hable muy directo, muy rudo, sin, sin, eh, sin estar, eh, no sé, yendo por las ramas, que a la gente del sur del país, ¿de acuerdo? En el caso de México, gente de Mérida o gente de Veracruz, en donde, bueno, se les tiene que hablar un poco, en general, por supuesto, en general, eh, con más tacto, digámoslo así. Ok, todas las personas son únicas y especiales, entonces tenemos que ser empáticos, ¿ok? La empatía aquí es lo mejor. Ponernos en los zapatos del cliente no solamente es ponernos en sus zapatos, es ponerse sus zapatos y caminar un poco con ellos. Es decir, realmente pensar en qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita y qué podría yo hacer para ayudarle de una mejor manera cada vez, ¿de acuerdo? Preguntémonos, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Ok? O cómo me gustaría, o cómo le gustaría a ese cliente que lo tratáramos. Y entonces ofrecer un trato, al menos uno bueno. Es decir, tenemos que ser algo diferente con cada cliente, ¿de acuerdo? Según sea el caso, según el cliente, hagamos una estrategia para acercarnos al cliente y atenderlo lo mejor posible, según, por supuesto, sea cada uno de los casos. Como ya hemos dicho, cada cliente es totalmente diferente y es único y es especial. Muy bien, vamos al punto 7. ¿Cómo iniciar con el pie derecho? ¿Ok? Esa es una expresión para decir que vamos a iniciar, por supuesto, de la mejor manera. Bueno, uno de los puntos que podemos hacer para iniciar con el pie derecho, uno de sus secretos está en hacer las preguntas correctas desde el inicio. Ya lo vimos, hacer preguntas, escuchar más que otra cosa, más que hablar. Y es al final de la conversación y al principio incluso, cuando tengas con el cliente, es estar haciendo preguntas, preguntas y preguntas. Al final agradecémosle, gracias por su tiempo. Incluso le podemos decir algo así como, a ver, oiga, solo por curiosidad, ¿por qué aceptó esta cita o por qué me pidió esta cita? La mayoría de nuestros clientes nos va a contar cosas acerca de que necesita otro tipo de servicio, que no encuentra con un proveedor, que necesita una atención diferente, en fin. O sea, es bueno hacerles ese tipo de preguntas para averiguar por qué nos está buscando y por qué no siguió con su antiguo proveedor. Algo sucedió, algo pasó y si nos ganamos la confianza del cliente nos los va a decir y eso es un punto que podría servirnos para otro tipo de clientes o para otros clientes. Es decir, si por ejemplo nos dice que lo que le convenció fue que nosotros tenemos tal o cual servicio o tal o cual tipo de producto, pues eso también puede ser interesante para otros clientes y ese puede ser una punta de lanza que podemos emplear en otras visitas. Pero hay que detectarlo y cómo, pues por medio de preguntas al cliente. No es lo que yo creo, es lo que me diga el cliente. ¿Ok? Entonces, concentrémonos nada más en escuchar. Em, por un lado, va a demostrarle al cliente que tengo interés en la persona. Por supuesto que estoy tratando de entenderlo antes de hablar, antes de ofrecerle cualquier otra cosa. Y, por supuesto, siempre voy a obtener información valiosa si sé escuchar y si sé hacer las preguntas adecuadas. ¿Ok?
hablando de preguntas correctas, de preguntas adecuadas, pues entonces lo que tenemos que entender primero es que hay un error en cuestionar a los clientes con preguntas muy incisivas, es decir, muy puntuales. Por ejemplo, una pregunta como el del tipo, ¿qué objetivo le gustaría alcanzar? Quizás no me diga, quizás ni siquiera me diga la información y si me la dice a lo mejor no es tan verdadera. Tenemos que hacer preguntas mucho más inteligentes. Por ejemplo, otra equivocación es preguntar, oiga, ¿está satisfecho con las ventas de su negocio? Pues ahí nada más te va a contestar un sí o un no, ¿ok? Y eso termina la conversación. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues preguntas abiertas, ¿ok? Del tipo, con base a su experiencia, ¿qué herramientas o qué alianzas o qué recursos necesitaría para incrementar sus ventas? Esa es una pregunta abierta, no puede contestarse con un sí o un no. Me va a tener que decir mucho más información, ¿de acuerdo? Preguntas abiertas de, por ejemplo, ¿cuál es el problema más grave que tiene hasta el momento? Y te da algún, por ejemplo, es que tengo este problema, etcétera. Ah, sí, oiga, qué interesante, ¿me podría dar un ejemplo de cuándo sucedió eso? Y le hacemos más preguntas. Son pequeñas preguntas que nosotros hacemos para que el cliente hable y hable y hable y me dé ejemplos y me diga más información. Y por supuesto, siempre no como un detective, no como un reportero, sino de manera muy amigable para que nosotros captemos más información que nos permita al final darle una mejor solución, una mejor ayuda a ese cliente, ¿de acuerdo? Por supuesto, vamos a prever todas las situaciones y preparar antes de la cita que podemos llegar a preguntar a ese cliente, ¿de acuerdo? Bien, punto 9. ¿Qué busca un cliente? ¿Cómo voy a encontrar qué está buscando un cliente? Bueno, cuando una persona adquiere un producto o un servicio de ustedes, en realidad está comprando emociones, ¿ok? Fíjense, está comprando emociones, es decir, sentirse a gusto, sentirse satisfecho con una decisión, que tomó la mejor decisión posible. Ahora, recordemos que tenemos 5 sentidos, ¿de acuerdo? En programación o lingüística sabemos que tenemos 3 canales básicos en que todas las personas podemos clasificarnos por visuales, auditivos o kinestésicos, es decir, que captamos mejor la información, los visuales, pues obviamente viendo un folleto, viendo un video, viendo una gráfica, ¿ok? Le tenemos que presentar las cosas para que la gente las vea. Hay otros que son más auditivos, tienen que escucharnos. Más que presentarle algo escrito, tenemos que hablarles y contarles de qué es lo que sucedió y qué es lo que pasó, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, hay maneras en programación lingüística para saber de qué tipo o de qué canal es, si es visual o es auditivo. Y los kinestésicos les tenemos que hacer que lo sientan, que lo palpen, que lo vivan, que lo saboreen, que se suban al auto y que lo sientan, ¿ok? Que lo huelan, en fin. Todos estos 5 sentidos provocan a los consumidores que experimenten para que entiendan más ese producto, ese servicio. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el cine no solamente se limita a ver una película, está acompañado de imágenes, de sonidos, de alimentos, de ruidos, de sonidos, de bebidas, ¿sí? Entonces pensemos, porque como no sabemos a ciencia cierta si mi cliente es visual, kinestésico, si le gusta más el olfato que palpar, etcétera, tratemos, si nuestro producto o nuestro servicio lo permite, que el cliente experimente una serie de cosas. Por ejemplo, si tenemos un local, pues que desde que entra, pues a lo mejor está escuchando una música agradable y a lo mejor hay un aroma, a lo mejor hay un aparador que visualmente se ve muy atractivo. O sea, tratemos de que toda esa experiencia del cliente sea agradable para él y tratemos de dar una serie de elementos diferentes
para que podamos llevarlo a los diferentes canales, visual, kinestésico o auditivo, ¿ok? Pero que todo esto sea con calidad. Finalmente, calidad es lo que debes dar al cliente. Y servicio es la manera en cómo se lo vas a dar a ese cliente. ¿De acuerdo? Entonces pensemos en dar una calidad y un servicio a nuestro cliente. Bien, esto nos lleva a nuestra tercera parte. ¿Ok? Esperemos que todo esto esté resultando. Esperemos que esté tomando algunas notas para que ustedes puedan implementar esto en sus negocios y luego compartirlo con su gente, ¿de acuerdo? Con sus compañeros de trabajo. Vamos a la tercera parte, estrategias para conquistar al cliente. Y ahí vamos a ver el primer punto de estos, es el punto 10 de nuestra presentación, es demuestra que eres la mejor opción. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo demostramos que podemos ser la mejor opción para nuestros clientes? Bueno, en tu primera tarea no olvides, o sea, cuando ya el cliente te dice, ok, ayúdame en esto, esa primera asignación, esa primera cosa que el cliente nos pida, no olvidemos proporcionar información actualizada sobre los avances, ¿ok? Muchas veces es una cosa que nada más nos compraron y se fueron, etcétera. Pero si nuestro servicio, nuestro producto necesita de que estemos constantemente informando a nuestro cliente, por favor hagámoslo, ¿ok? Digámosle constantemente al cliente en qué vamos, cómo está avanzando, cuánto nos falta para ya terminar lo que nos pidió, ¿ok? Eso es extraordinario. Eso demuestra que somos profesionales. Eso demuestra que somos diferentes de la competencia, que solamente se preocupó por cobrar y ya ni siquiera nunca volvió a llamar al cliente. O que lo vimos al principio, lo vimos al final y nunca supimos más información. Entonces, demos información a nuestro cliente de cómo estamos avanzando en lo que ellos nos pidieron, en lo que ellos nos contrataron. Y compartamos todos los resultados, los buenos, los malos, ¿ok? Resolvamos problemas antes de que se presenten o cuando ya se presentaron, resolvámoslos de forma conjunta para que el cliente entienda qué estamos haciendo, eh, qué es lo que él puede decidir. Por ejemplo, si para la solución de un problema hay dos opciones, digámosle las ventajas y las desventajas de las dos opciones, cuál es la que yo opino que sería la mejor, pero al final digámosle al cliente que él elija, ¿de acuerdo? Si él elige una opción, él se siente involucrado y va a respaldar esa opción, va a respaldar esa opción que él dijo o creyó que es la mejor, basado en todo lo que nosotros le informamos, porque al final de cuentas nosotros somos los expertos y por eso nos está contratando, ¿de acuerdo? Pero siempre informemos a nuestro cliente de todas las opciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque con esto vamos a demostrar en todo momento que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y que estamos trabajando para alcanzar un beneficio mutuo. Es decir, el ganar, ganar famoso, aquí se va a ver que estamos ganando ambos y que estamos involucrándonos todos para poder darle esa solución lo mejor posible y lo mejor, lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Recordemos que hay tres cosas que siempre el cliente va a estar esperando de nosotros: tiempo, costo y calidad. Es decir, que le reduzcamos tiempo para hacer lo que él hace, o que le estamos dando tiempo para hacer diferentes cosas adicionales a las que siempre hacía. Con respecto al costo, que le estamos dando un servicio muy bueno a un menor costo, o sea, le estamos ahorrando dinero, o a lo mejor nuestro producto o servicio le está ayudando a ganar dinero, ¿ok? Pero tenemos que decírselo para que lo vea concretamente qué es lo que está ganando en tiempo, costo y calidad o qué es lo que está ahorrándose, por ejemplo, en las cuestiones de costos. Y en calidad, pues es obvio, si le estamos dando una mejor calidad por un menor precio. ¿De acuerdo? Siempre recordemos esas tres cosas y hagámoselo ver al cliente. Él pide tiempo, costo y calidad. Entonces, pensemos en nuestros productos y en nuestros servicios y cómo puede ayudar al cliente en esos tres aspectos.
y digámoselo, porque eso es lo que está esperando al final de cuentas, ¿de acuerdo? Con todo esto vamos a construir una muy buena relación y vamos a también a crear un sentimiento de satisfacción en nuestro cliente, en nuestro consumidor. Y eso nos va a ayudar en el futuro a ganar esa cuenta y también muchas otras cuentas. Bien, vámonos al punto 11. El punto 11 es enfocarnos en los detalles, ¿ok? Los detalles al final de cuentas son los que cuentan. Bien, sorprendamos a nuestros clientes. Los detalles marcan la diferencia. Por ejemplo, observemos qué le agrada al cliente y también qué le molesta. Esas son pequeñas cosas que le molestan. No lo hagamos, ¿ok? Identifiquemos esos elementos y utilicémonos a nuestro favor. ¿Y para qué? Pues para causarle una emoción. Si le damos ese pequeño detalle que le gusta, que le agrada, lo vamos a sorprender cuando lo hagamos. Entonces, pongamos ese pequeño esfuerzo extra en observar y en saber qué le agrada o qué le molesta. ¿Ok? No solo es cuestión de darle obsequios, cosas que a nosotros nos va a costar. Si podemos hacerlo, qué bueno. Y depende del cliente, hay obsequios más caros y otros más que son detalles, ¿de acuerdo? Que son pequeños detalles. Si podemos hacerlo, qué bueno. Y no esperemos al fin de año nada más para darle el regalo de fin de año. Podemos sorprenderlo con muchas otras cosas durante todo el año. Pequeñas felicitaciones, pequeños correos, compartimos eh, una información que sé que le podría gustar o le podría servir. Todo ese tipo de cosas podemos ayudarlo con pequeños detalles a obtener a lo mejor un cliente nuevo, no sé. Pensemos qué podríamos hacer por nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y llevemos un registro de cada cosa que nosotros hagamos o de cada cosa que a él le gusta. O sea, para eso tenemos que tener una base de datos. Aquí yo les sugiero, si no lo tienen, una base de datos, un programa CRM, un Customer Relation Management. Es decir, una base de datos de relacionamiento con los clientes, de administración de relacionamiento con los clientes. Un CRM es muy útil precisamente para poner un histórico de lo que ha pasado con el cliente, de qué le gusta, qué no le gusta, que me dé alarmas en sus cumpleaños. Es decir, algo que me relacione más con mi cliente y que me ayude a tener un histórico de qué ha hecho con ese cliente y qué le he mandado, qué correos he hecho con él, etcétera. Todo eso es muy relevante. En fin, pero al final la creatividad es nuestro mejor aliado. Tenemos que pensar diferentes formas de agradar a nuestro cliente. Muy bien. Vamos al punto 12. Resolvemos un problema el más difícil que tenga. Es decir, preguntémosle al cliente y le podemos preguntar cuál es su máximo problema, ¿de acuerdo? Entonces, le podemos preguntar directamente, ¿cuál es el problema más complicado que enfrenta en este momento? ¿De acuerdo? Y que además, a lo mejor nadie se lo ha resuelto. Si queremos realmente conocer al cliente, hagámosle la pregunta y entonces después le podemos presentar una solución concreta con un plan de acción. Un plan de acción tiene fecha de inicio, fecha de término, tiene costos, tiene detalles, tiene alcances, tiene mucha información. Entonces, si le hacemos una solución concreta con un plan de acción de cuándo podremos iniciar, qué podría esperar, cuál es el indicativo de éxito de cada una de esas acciones, etcétera, quién va a ser responsable incluso. Bueno, el cliente lo único que va a decir es wow, ¿ok? Por supuesto, esto va a ser un diferenciador con la competencia y va a decir, wow, esta persona es muy profesional, sabe exactamente qué hacer, ¿ok? Para resolver mi problema. Y, por supuesto, puede ser un diferenciador para que nos elija, ¿de acuerdo? Em, Va a ser incluso una oportunidad para crear una base sólida a largo plazo para tener un mejor relacionamiento con ese cliente.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Preguntar primero, ¿cuál es el problema o la situación más complicada, el reto más importante que tiene ese cliente? Y entonces, en base a eso, nosotros podemos darle una solución, una propuesta y un plan de acción. Y el cliente ya decidirá si lo hace con nosotros o no. Pero finalmente, hagámosle la pregunta para poder entender primero al cliente. ¿De acuerdo? Y también hay muchos clientes que de inicio dicen, oye, pues no te conozco, tú me dices muchas cosas, pero no sé si es cierto. Entonces, démosle pequeñas probaditas de nuestro trabajo a nuestro cliente. Pensemos de lo que nosotros hacemos, qué podríamos ayudarle. Por ejemplo, en mi caso de HC Training, que nos dedicamos a capacitación, etcétera, a veces lo que hago es una sesión de coaching gratuita, ¿de acuerdo? Con ese directivo, con ese dueño de la empresa, o con un área, ¿de acuerdo? Hay veces que le doy un pequeño curso de 3 horas o alguna cosa así, gratuito a nuestros clientes, para que prueben, a lo mejor de todo un aspecto de un diplomado que es largo, yo le doy un solo aspecto para que ellos prueben de manera gratuita. Entonces, ofrecemos una muestra de nuestro trabajo y esa pequeña muestra puede ser una herramienta de mercadotecnia tan efectiva o bastante más efectiva para conquistar a nuevos clientes como lo sería toda una campaña de mercadotecnia. ¿Ok? Es una excelente oportunidad, esa pequeña muestra que le estamos dando. Puede ser como una degustación, ¿de acuerdo? Si nos dedicamos a cuestiones de alimento, entendemos perfectamente cuando nos da una probadita para degustar y para saber qué es lo que, cómo sabe lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Em, y por supuesto, si es un servicio y le dimos un periodo de prueba, pues que la cosa no se quede en la mesa, que no se quede nada más en un gracias, ¿no? ¿Ok? Hagámosle una propuesta de, oye, ¿te gustó? Fíjate que lo que has obtenido hasta el momento. Ahora, si quieres seguir teniéndolo, pues aquí está mi propuesta y le damos un monto de cuánto le costaría, ¿ok? Si nos sigue contratando, si nos sigue usando, si nos sigue empleando como proveedores de nuestro producto o de nuestro servicio. Y al final que sea un trato justo para ambas partes, no solamente solo yo tengo que dar cuestiones gratis y gratis y gratis, simplemente es que quede claro desde el principio que es un periodo de prueba, cuándo empieza, cuándo termina, qué es lo que nosotros podemos hacer durante ese periodo de prueba y qué pasaría después de que termine ese periodo de prueba, ¿de acuerdo? Pongámoslo en la mesa, pongámoslo bien claro, si lo podemos hacer por escrito, mucho mejor para que no haya sorpresas y no haya, es que yo creí que todavía podríamos seguir y puede haber disgustos. Si hay sorpresas, normalmente el cliente se va a sentir disgustado, incluso se puede sentir defraudado o se puede sentir engañado. Que no haya sorpresas y que todo esté desde el principio bien, bien claro. ¿De acuerdo? Esto me lleva al punto 14, que precisamente es crear expectativas y ir más allá de lo que el cliente espera. ¿De acuerdo? Lo primero, cumplir con lo prometido es lo mínimo que tenemos que hacer. ¿Ok? Por eso, entonces, si desde el principio nosotros dijimos que íbamos a hacer, sí o sí lo tenemos que cumplir. Si no lo eh, dimensioné bien y prometí más de lo que debía hacer, pues va a haber disgustos, ¿ok? Entonces tratemos de que el cliente lo entienda si es que no podemos cumplirlo, pero si podemos hacerlo, hagámoslo. Lo primero es cumplir, es sostener nuestra palabra. Nuestra credibilidad es más importante que cualquier otra cosa. Incluso si perdemos al cliente por alguna situación, que nuestra credibilidad quede intacta, ¿de acuerdo? Entonces, primera cosa es cumplir con lo prometido. Lo ideal es provocar ese efecto wow, que el cliente diga wow, es decir, darle una atención superior. Y esa atención superior es, mira, yo me quedé más tiempo, gasté más, pero cumplí con lo que te dije. ¿Ok? Y que el cliente lo sepa, que el cliente lo sepa, diga, ok, esta persona es muy profesional y al final, pues cumplió, ¿ok? Y si podemos superar incluso esas expectativas,
que el cliente ha vivido hasta entonces, pues entonces el cliente va a decir, wow, esta persona hizo mucho más allá de lo que yo esperaba. Entonces, provoquemos ese efecto dando una atención superior a nuestros clientes. Para todo esto debemos saber perfectamente quién es mi cliente, ¿ok? Reunámonos con el personal que lo atiende o que lo ha atendido, intercambiamos información acerca del perfil de cada uno de nuestros compradores y anotemos ese perfil en una agenda, en el CRM, en una base de datos, en algo, ¿de acuerdo? Que quede como histórico. Yo he conocido a muchas personas, a muchos dueños de empresas, etcétera, que contratan a vendedores, empiezan ellos a tener una relación muy buena con uno de los clientes, se vuelve uno de los mejores clientes de esa empresa y el único que conoce a ese cliente es ese vendedor, nadie más. Entonces, cuando ese vendedor se va o ese ejecutivo se va, también se llevó la información con él. Entonces, no sabemos qué es lo que le gusta al cliente, cómo le gusta. Todo ese tipo de cosas tiene que quedar en algún lado grabado para que si la persona se va, al menos la información se quede y cualquier otra persona pueda retomar en el punto en el que nos quedamos y saber qué es lo que realmente valora el cliente y si tuvimos el cuidado, ahí va a estar, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos cuidado de tener esa información eh, y que no se la lleve la gente si es que se va de la empresa. Por eso el CRM es muy importante, para que se quede la información en la empresa y no que la gente se esté llevando sus bases de datos, ¿no? Bien, punto 15. Ofrecer toda una experiencia, por supuesto, grata, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre ofrecer un servicio y una experiencia. Por ejemplo, un servicio es a veces un argumento acartonado. Por ejemplo, espero que vuelva pronto. Eso no es dar un servicio, eso es una frase ya hecha y que, bueno, es bonita recibirla, etcétera, pero realmente eso no es dar un buen servicio, no es algo que la gente realmente quiera más, ¿de acuerdo? Una experiencia incluye, como lo dijimos en un punto anterior, es una mercadotecnia sensorial. Si podemos que implique colores, luces, aromas, lo más que podamos, ¿de acuerdo? Que conquiste los sentidos del consumidor, que la experiencia sea grata y que quiera vivirla de nuevo. Entonces tratemos de buscar de qué manera podemos hacer que tengan experiencias, diferentes experiencias nuestros clientes, para que ellos sientan, ¿ok? Sientan nuestro producto, sientan nuestro servicio y que quieran de alguna manera volver a sentir esa experiencia grata en el futuro, es decir, nos quieran volver a contratar. Punto 16. Seamos el anfitrión perfecto. Por ejemplo, si tenemos un restaurante, nos ponemos en el lugar del cliente y entonces pensamos o nos preguntamos a nosotros mismos, ¿te gustaría que el chef fuera a tu mesa para preguntarte si la comida que preparó te gustó? Pues lo más probable es que nosotros digamos que sí, y lo más probable es que nuestro cliente también pues le gustaría eso. Entonces, si es eso, pues hagámoslo, ¿ok? Vayamos con el cliente. Ahora, no tenemos un restaurante, no importa el servicio que tengamos, preguntemos a nuestro cliente si le gustó lo que hicimos por él, si el servicio le gustó, si excedimos sus expectativas. Hay veces que simplemente es una llamada, hay veces que es una encuesta escrita mandada por correo que el cliente pues, nos pueda contestar, ¿de acuerdo? A veces que el cliente dice, yo no tengo tiempo para estar escribiendo y mandártelo. Entonces, hagamos una pequeña encuesta telefónica para saber la satisfacción del cliente, ¿de acuerdo? Entonces, busquemos eh, a los clientes y veamos cuál es el grado de satisfacción que tiene el cliente con respecto a nosotros, nuestra empresa, nuestros ejecutivos, nuestros servicios, todo lo que nosotros tenemos con relación respecto a ese cliente, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque este tipo de detalles son inolvidables para los consumidores. Cuando realmente nos tomamos el tiempo de escucharlos y de saber su opinión con respecto a lo que nosotros hicimos o que el cliente tuvo de alguna manera relación con nosotros, ¿de acuerdo?
Em, Tratemos a nuestros clientes como amigos, ¿ok? Que decidieron visitarnos. Imagínense que estemos en nuestra casa, de repente llega un amigo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer también con nuestros clientes, tratarlos como un amigo que está visitándonos, ¿ok? Le ofrecemos el agua, le ofrecemos sentarnos, en fin, así vamos a tratar a nuestros clientes, como amigos que nos visitan, ¿ok? No los decepciones, creamos un ambiente perfecto, pero lleno de detalles, ¿ok? Un ambiente perfecto quiere decir que está limpio, que está ordenado, que, que lo estamos atendiendo lo mejor que podemos en ese momento. Todo esto nos lleva al punto 17, que es ganamos la confianza del cliente. La mayoría de los directores o dueños de empresa basan su decisión final, es decir, cuando de los clientes, en a quién le compran y no en qué compran, ¿ok? Es decir, no es qué van a comprar, porque lo que nosotros hacemos lo pueden comprar en muchos lados. Es a quién le van a comprar, más que otra cosa. ¿A quién le van a comprar? Pues con el que se ganó la confianza del cliente, ¿ok? ¿Y cómo nos vamos a ganar la confianza del cliente? Básicamente, escuchando al cliente, entendiendo al cliente. Cuando el cliente dice, esta persona sí me entiende, ya nos ganamos su confianza. Si nosotros cumplimos todas las veces que nosotros dijimos que íbamos a hacer algo y cumplimos lo que dijimos, eso es ganarse la confianza del cliente, ¿ok? El cliente además recordemos que va a estar comparándonos. Entonces, todo lo que digamos lo va a estar comparando con otros. Y si nosotros dijimos cosas de la competencia y ellos se enteraron que no era así, ahí ya no va a haber la confianza, va a haber desconfianza del cliente. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿de acuerdo? Incluso ahí fíjense que dice, no basta con una sonrisa, realmente tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en que presentemos nuestro servicio, nuestro producto, la forma en que preguntamos, todo eso le dice al cliente cómo pensamos y eso tiene que ver con la confianza, ¿de acuerdo? Recordemos que siempre hay tres cosas que tenemos en la parte de la confianza, es credibilidad, respeto y confianza van de la mano, ¿ok? Si yo quiero que me tengan confianza, tengo que respetar a mi cliente y tengo que hacerme creíble, es decir, que me crean. ¿Cómo? En base a cumplir. Básicamente es cumplir con el cliente. En tiempo, formas, en todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo cumplimos. Y eso va a darle confianza al cliente, ¿de acuerdo? El consumidor está harto de empresas que le dicen, tenemos todo lo que necesitas. O sea, tenemos todo para todos. Él no quiere eso. Él lo que quiere es finalmente que cumplas tu palabra, ¿ok? Que respetes los precios que acordaron, que respetes el servicio que dijiste que le ibas a dar al cliente. Todo eso, porque si no, a lo mejor finalmente puede hacer una compra con nosotros, pero no va a haber más. Se va con alguien más, ¿ok? Un pequeño error puede dar al traste años de relacionamiento con el cliente. Pero en el momento que ellos pierden la confianza, también perdiste la credibilidad, perdiste el respeto, ¿ok? Confianza, credibilidad, respeto. Son los tres vertientes de lo mismo. Van de la mano y es como un triple. Si falta uno, se cae toda la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, cumplamos lo que digamos. Es bien importante. Y hablemos el idioma del cliente, ¿ok? Cuando un consumidor acude a un establecimiento, con nosotros para un servicio, un producto, ¿no? Por favor, hablemos su lenguaje. No le compliquemos las cosas hablando de en términos que no conoce, ¿de acuerdo? Entonces, un consejo, cuando presentemos soluciones muy puntuales, hablemos su cliente, ¿de acuerdo? Ofrezcamos un producto, pero describamos ventajas, beneficios que van a resolver problemas, ¿ok? No características.
no funciones, beneficios, ventajas que van a resolver problemas que tiene actualmente tu cliente. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. El idioma del cliente tiene que ver con beneficios. Él siempre está pensando, ¿y qué hay para mí? ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿En qué se traduce? Ok, tienes 25 años en el mercado como nosotros de HC Training. ¿Y eso qué? Ah, bueno, pues entonces no te hablo de los 25 años, lo que te hablo es de que tengo tanta experiencia que te puedo resolver casi cualquier problema que tengas en cuestiones de desarrollo. Ah, ok, eso es diferente. Ok, ¿en qué se traduce las características de tu producto? ¿Qué ventaja, qué beneficio le va a dar al cliente? Entonces, aquí sugiero, haz una lista de tus características, de tus productos, de tus servicios, de todo esto, pero al lado de esa, haz una columna en qué ventaja le da a tu cliente, qué beneficio le da a tu cliente. ¿Ok? Entonces, traduzcamos cada una de esas características a beneficios. Y ese es el lenguaje, ese es el idioma que necesita escuchar al cliente. ¿Ok? No características. Nunca dejes que se vaya enojado un cliente. Ok, hicimos ya un servicio y a lo mejor hubo un problema, no cumplimos a lo mejor algo que a lo mejor se salió de nuestro control fuera de todo esto, pero el cliente finalmente está molesto, el cliente está enojado, ¿de acuerdo? En el mundo de los negocios existe un dicho, un cliente feliz se lo va a decir a uno o dos personas, pero uno infeliz se lo va a decir a 10 personas, ¿ok? Eso sigue siendo válido, pero ahora hay un elemento adicional, las redes sociales. Con las redes sociales no solamente se lo va a contar a una o dos personas. En el momento en que lo ponga en un Facebook, en un LinkedIn o en otra red social, o a la vez, incluso hay veces que toman la foto del producto malo, del mal servicio, ¿ok? Y además puso no vayan a tal lugar porque fíjense lo que va a pasar. Bueno, en cuestión de horas está llegando a cientos de personas. Y en cuestión de días está llegando a miles de personas. Y olvídense de esas 10 personas que se enteraron de un mal servicio. Ahora son miles. Entonces, mucho cuidado. No dejemos que se vaya enojado porque entonces va a empezar a decir cosas de ustedes en las redes sociales. ¿Cómo evitamos que se vaya enojado? Bueno, hay que enfrentar al cliente, ¿de acuerdo? Hay que enfrentarlo. No podemos dejar que se vaya y pensar que las cosas se van a resolver, que finalmente va a regresar y nos va a dar otra oportunidad. Y enfrentemos a ese cliente enojado. Veamos cuál es la causa de la falla del artículo que adquirió, del servicio o de lo que sea, y tratemos de darle una mejor alternativa para conciliar, ¿ok? Para restaurar esa confianza. Demos la oportunidad de expresar su malestar, que hable, que se queje, dejemos que hable, que hable, que hable. Demostremos entonces preocupación por ayudarlo. Le podemos decir cosas como, yo entiendo cómo se siente, yo en su lugar estaría igual o peor. Demostremos esa preocupación y entonces tratemos de ayudarlo. Ahora, ofrezcamos soluciones inmediatas. ¿Sabe qué? Lo que puedo hacer por usted es esto, concretamente. ¿Ok? Le puedo reponer, le puedo ayudar en esta parte, le puedo extender el servicio, la garantía, no sé. Lo que podamos hacer esté en nuestras manos. ¿Ok? A lo mejor un descuento en su próxima compra. Algo para que diga al cliente, bueno, hubo, hubo un, un intento de ayuda, hubo un esfuerzo de nuestra parte por resolver la situación. Hay veces que podemos hacer varias cosas, hagámoslo. O démosle a elegir al cliente entre dos opciones. ¿Sabe qué? No tengo esto, pero lo que sí puedo hacer es esto. Y tengo dos opciones. Y digámosle, ¿de acuerdo? Y que le elija. Finalmente, el punto 20 de estas primeras 20 secretos para mejorar la venta de los 40 mejores secretos, el punto final de esta presentación es este. Mantén abierto el canal de comunicación. ¿Ok? La comunicación y el seguimiento paso a paso son las reglas básicas para garantizar una relación a largo plazo.
Muchos piensan que la atención y el servicio terminan cuando ya se fue con su producto, se fue con su servicio que quería. Eso es un grave error. Ahí apenas empieza el servicio y apenas empieza la atención real con ese cliente, ¿ok? Tengamos que hacer, tenemos que conocer su opinión, su nivel de satisfacción. Ya hablamos de encuestas, ya hablamos de llamadas, ¿de acuerdo? Incluso hay veces que el cliente puede recibir una llamada de nosotros cuando ya pasaron meses y no lo esperaba. Y el cliente lo agradece bastante porque dice, wow, se están preocupando de que todavía esté satisfecho, de que todavía no tenga problemas, ¿no? Hagámosle saber al cliente cuál es la opinión acerca de que, del negocio, de que realmente es importante el cliente para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que todos estos 20 puntos les haya dado ideas de cómo pueden relacionarse mejor con sus clientes. Recuerden que nosotros tenemos esta página de HC Training. Ahorita les voy a decir, por favor, al final les voy a decir un pequeño regalo que tengo para ustedes y por favor nada más anoten nuestra página de hctraining.com. ¿De acuerdo? En LinkedIn tenemos un grupo que se llama Coaching Empresarial y Negociación. Ok, por favor revísenlo y búsquenlo en LinkedIn. Y tenemos también en Facebook, hay Facebook, diagonal de HC Training, van a encontrar ahí. Normalmente estamos subiendo muchas cosas cada semana en Facebook relacionadas a negocios que les pueden ayudar. ¿De acuerdo? Nuestro próximo webinar, este mismo, va a estar el sábado 24 a las 10 de la mañana, por si quieren verlo otra vez. Y la segunda parte va a ser el miércoles 11 de febrero, también a las 8 de la noche. Ahí vamos a ver 7 secretos para cuidar a nuestro cliente, 7 secretos para preparar tu equipo y usar la tecnología y ganar más clientes en línea. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos todos estos cursos. Por favor, revisen nuestra página porque tenemos varios inicios en los próximos semanas y meses. Por ejemplo, a finales de mes tenemos liderazgo y coaching con inteligencia emocional y programación neurolingüística. Es un taller de 14 horas. Normalmente lo damos en la Ciudad de México, ahí por Reforma en Mississippi, donde está el monumento a la Diana. ¿De acuerdo? Pero tenemos ventas consultivas avanzadas, elaborar planes estratégicos, ese lo tenemos el 9 y 10 de febrero. En fin, consulten ahí nuestra página para ver los próximos inicios. Y lo que sí les digo es que ahorita en este primer trimestre, por inicio de año, tenemos un apoyo de menos 50% solamente en 6 talleres. En esos 6 que ustedes vieron, tenemos un apoyo del 50% de descuento sobre los precios normales. Normalmente nosotros, además, con respecto a otras franquicias, otras empresas de capacitación que hay eh, por ahí, que son franquicias, nosotros como no somos una franquicia, no tenemos que pagar regalías. De manera que de los precios que normalmente tienen otras empresas, nosotros somos aproximadamente un 30 o un 50% más económicos, ¿ok? Que esas franquicias. Y de ahí, ahorita de todas maneras tenemos aparte un 50%, pero solamente va a ser de enero a marzo, ¿de acuerdo? Ya en abril volvemos a los precios normales y ustedes van a ver ahí los precios en nuestra página, ¿de acuerdo? Depende de lo que ustedes necesiten. Muy bien, finalmente, un obsequio que les decía. En nuestra página en dhctraining.com ustedes puedan descargar un resumen escrito de esta conferencia y de otras que hemos tenido. Y para ello, lo único que tienen que ir es a una pestaña que dice Zona para Participantes, ¿ok? Entran a dhctraining.com, buscan Zona de Participantes en la parte de arriba, hay una pestaña, y ahí les va a pedir una clave de acceso. La clave de acceso es de éxito de HC Training todo junto. Éxito de HC Training todo junto. Por favor, anótenlo. ¿Ok? Zona de participantes y la clave de acceso, éxito de HC Training. Y ahí van a poder descargar esta presentación, un resumen en PDF de esta conferencia y de otras que hemos tenido interesantes por ahí. Muy bien, pues entonces con esto terminamos, nuestra conferencia, terminamos eh, nuestra presentación y entonces les agradezco muchísimo
todo el tiempo que se tomaron en estar en esta presentación. Mi nombre es otra vez Agustín Corona. Pueden volver a ver esto en nuestro canal de YouTube. Gracias, que pasen buena noche y esperemos que nos veamos muy pronto. Hasta luego.